¿Sabías que la historia de Jonás, aquel profeta que fue tragado por un gran pez, en realidad nos cuenta algo mucho más profundo? Desde niños escuchamos la historia de Jonás y el gran pez, pero detrás de esta aventura hay un mensaje que habla del amor, la gracia y el sacrificio. Es una historia que anticipa aspectos de la vida de Jesús y nos ofrece una visión increíble sobre el propósito de Dios. Por mucho tiempo, esta historia parecía solo una aventura emocionante, pero la verdad es que Jonás es una figura que representa una profunda conexión con Jesucristo. Y hoy vamos a explorar cómo los detalles de su historia se entrelazan con el mensaje de redención y perdón de Jesús. Imagina, por un momento, a Jonás, un profeta llamado a ir a Nínive, una ciudad conocida por su crueldad y violencia, a predicar arrepentimiento. Dios le pide que viaje hasta allí y proclame un mensaje de cambio para salvar a esa ciudad de la destrucción. Pero Jonás no está de acuerdo. En lugar de obedecer, hace lo opuesto y decide huir, no solo de la misión, sino de la presencia de Dios mismo. ¿Por qué huye Jonás? Puede parecer simple. Tenía miedo, pero hay mucho más. Nínive no era solo una ciudad cualquiera. Era la capital del imperio asirio, enemigos de Israel que habían traído destrucción y dolor. En la mente de Jonás, estos eran enemigos que no merecían la misericordia de Dios. Así que Jonás toma un barco con destino a Tarsis, lo más lejos que puede llegar. Y aquí ya podemos ver una conexión increíble. Mientras que Jonás huye de su misión, Jesús, siglos después, aceptaría la suya sin dudar. Ambos recibieron un llamado a predicar, pero mientras uno escapa, el otro abraza su propósito. La historia de Jonás y la historia de Jesús nos muestran dos respuestas opuestas al llamado de Dios, y en esa diferencia encontramos una enseñanza poderosa. Así que Jonás, decidido a huir de la misión que Dios le ha encomendado, sube a un barco con rumbo a Tarsis. Imagina a este profeta intentando escapar, dejando atrás su responsabilidad, convencido de que puede evadir la presencia de Dios. Pero Dios no lo deja ir tan fácilmente. Mientras navega, una tormenta feroz desciende sobre el mar. Los vientos son tan fuertes que el barco parece que va a romperse. Los marineros, desesperados y aterrorizados, empiezan a clamar a sus propios dioses. Cada uno pide ayuda y hacen lo posible por salvar el barco, arrojando al mar toda la carga. Sin embargo, nada parece detener la furia de la tormenta, y Jonás está durmiendo profundamente en la bodega del barco. En medio de la desesperación, el capitán lo encuentra y lo despierta. ¿Cómo puedes dormir en un momento así? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él tenga misericordia y no muramos todos. Esta escena es una de las más sorprendentes. Jonás duerme mientras todos los demás luchan por sobrevivir, sin siquiera reconocer el impacto de su decisión de huir. Este momento en la historia de Jonás se asemeja a otro episodio en el Nuevo Testamento. Siglos después, Jesús también estaría en un barco con sus discípulos, y mientras navegaban, una tormenta se desataría sobre ellos. Y al igual que Jonás, Jesús también dormía en la bodega en medio del caos. Pero aquí surge una diferencia clave. Jonás está huyendo de Dios, mientras que Jesús confía plenamente en su misión. Cuando despiertan a Jesús, Él calma el mar con solo una palabra, mostrando su autoridad divina, mientras que la tormenta en la vida de Jonás es un resultado de su desobediencia. En el caso de Jesús, Él es quien tiene el control sobre la tormenta. La tripulación del barco, al ver que la tormenta no cesa, decide echar suertes para descubrir quién es el responsable de este desastre. La suerte recae en Jonás, y entonces, finalmente, confiesa: soy yo, estoy huyendo de Dios, y por eso ha venido esta tormenta. Arrójenme al mar y la tormenta se calmará. Jonás entiende que su desobediencia ha puesto en peligro la vida de todos, y se ofrece como sacrificio para que otros puedan vivir. Este acto de Jonás es un reflejo profético de lo que Jesús haría siglos después. Al igual que Jonás, Jesús se ofrece a sí mismo como sacrificio, no para calmar una tormenta en el mar, sino para calmar la tormenta de pecado y justicia que nos separa de Dios. En este acto, Jonás muestra un atisbo de la misión de Jesús, quien voluntariamente se entrega para que otros tengan vida.
Luego de ser arrojado al mar, Jonás se encuentra en un momento crítico, donde lo único que lo rodea es el caos de las aguas enfurecidas. Pero en medio de esta desesperación, Dios interviene de una forma inesperada. Envía un gran pez que se traga a Jonás, salvándolo de una muerte segura en el océano. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permanece en la oscuridad, en el vientre de esta criatura, donde el silencio y la soledad se convierten en sus únicos compañeros. Para Jonás, este tiempo en el vientre del pez es un descenso literal y espiritual. Cada paso que dio al huir de Dios lo llevó más abajo, hasta este punto final en las profundidades del mar. En este lugar de oscuridad, Jonás reflexiona sobre sus decisiones y finalmente clama a Dios, reconociendo su necesidad de ayuda. Este momento en el vientre del pez es tanto una prisión como un lugar de redención, donde Jonás comienza a entender la misericordia de Dios y la posibilidad de una segunda oportunidad. Y aquí es donde vemos otro impresionante paralelo con la historia de Jesús. Al igual que Jonás, Jesús también descendería, no al vientre de un pez, sino a la tumba. Después de su crucifixión, Jesús permanece en la tumba durante 3 días y 3 noches, cumpliendo así una profecía y llevando sobre sí el peso de nuestros pecados. Al igual que Jonás, este tiempo en la oscuridad representa el sacrificio, la entrega y la victoria sobre la muerte. Jonás clama desde las profundidades, en palabras que reflejan el arrepentimiento y la esperanza. Desde el vientre de la muerte clamé, y escuchaste mi voz. Es una oración de reconocimiento y rendición, una declaración de que, a pesar de haber intentado huir de Dios, ahora confía en que solo Él puede rescatarlo. Después de estos 3 días de reflexión y arrepentimiento, Dios ordena al pez que devuelva a Jonás a tierra firme, y así, el profeta emerge del vientre del pez, renovado y dispuesto a cumplir la misión que había rechazado. Este momento nos recuerda la resurrección de Jesús, quien también emergió de la tumba después de 3 días, para ofrecer al mundo una nueva vida y una esperanza que supera la muerte. En la historia de Jonás vemos una pequeña muestra de lo que Jesús haría en su plenitud. Tanto Jonás como Jesús pasaron por un tiempo de oscuridad, un tiempo en el que parecían derrotados, solo para resurgir con un propósito mayor. Una vez que Jonás es devuelto a tierra firme, Dios le habla por segunda vez, dándole la misma instrucción: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que te daré. Esta vez, Jonás obedece. La experiencia en el vientre del pez ha transformado su corazón, al menos lo suficiente como para aceptar el llamado que había rechazado antes. Jonás entra en Nínive y mientras recorre la ciudad, proclama un mensaje de advertencia. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. La profecía es clara, y Jonás no promete misericordia ni sugiere esperanza alguna. Su mensaje es simple y contundente: arrepentimiento o destrucción. Y entonces ocurre algo inesperado. La gente de Nínive, desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, escucha el mensaje de Jonás y responde con arrepentimiento sincero. Se cubren de cilicio, ayunan y claman por misericordia. Incluso el rey de Nínive se quita su manto real, se viste de tela áspera y se sienta en el polvo, emitiendo un decreto para que toda la ciudad, incluyendo los animales, se humille y busque el perdón de Dios. El impacto de este acto es tremendo. Nínive, conocida por su crueldad y opresión, se convierte en un ejemplo de arrepentimiento y humildad. Este arrepentimiento masivo es otro paralelo poderoso con la misión de Jesús. Jesús, al igual que Jonás, predicó la necesidad de arrepentimiento, pero su mensaje iba más allá de una advertencia de destrucción. Jesús ofrecía la promesa de una vida nueva, de una relación restaurada con Dios. Mientras que Jonás anunciaba el juicio con un tono de advertencia, Jesús predicaba la gracia y la oportunidad de redención. La historia de Nínive muestra que el arrepentimiento verdadero tiene el poder de transformar incluso a los más alejados de Dios. Y la reacción de Dios ante el arrepentimiento de Nínive es clara. Cuando ve que el pueblo ha abandonado sus malos caminos, decide no traer la destrucción que había anunciado. Este acto de misericordia
de perdonar a quienes parecían irreversibles en su maldad, muestra que el deseo de Dios es que todos, sin importar cuán lejos se hayan desviado, puedan encontrar el camino de regreso a Él. Para nosotros, esta escena nos desafía a reconocer que la gracia de Dios no está reservada solo para quienes pensamos que la merecen. Así como Dios extiende su misericordia a Nínive, también la ofrece a todos nosotros, sin importar nuestro pasado o nuestras fallas. A pesar del arrepentimiento y cambio en los habitantes de Nínive, Jonás no está contento con el resultado. Para él, Nínive merecía ser destruida, y ver que Dios extiende su misericordia a este pueblo lo llena de enojo y frustración. Jonás se retira de la ciudad y se sienta en un lugar alto, esperando con la esperanza de que quizás Dios cambie de opinión y destruya a la ciudad. Pero lo que ocurre es una lección que Jonás nunca habría anticipado. Dios hace que una planta crezca rápidamente junto a Jonás, ofreciéndole sombra y alivio del calor del desierto. Jonás se alegra por esta planta, disfrutando de la sombra que le proporciona. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envía un gusano que destruye la planta. Y cuando el sol comienza a golpear con fuerza, Jonás vuelve a llenarse de enojo, deseando incluso la muerte. Su dolor y frustración por la pérdida de esta planta son intensos. Y entonces Dios le habla nuevamente para darle una lección crucial. Dios le dice: «Te duele la pérdida de una planta que ni siquiera plantaste ni cuidaste, que apareció y desapareció en un solo día. Y no habría de tener yo compasión de Nínive, una ciudad con más de 120.000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda». Con esta pregunta, Dios revela el verdadero mensaje de la historia. Su amor y misericordia van mucho más allá de lo que podemos comprender o aceptar. El enojo de Jonás hacia la misericordia de Dios muestra lo difícil que a veces es para nosotros aceptar el perdón que Él ofrece a otros. Es como si nuestras ideas de justicia y retribución estuvieran en conflicto con el amor incondicional de Dios. La planta que crece y se destruye en un día simboliza las cosas temporales a las que a veces damos demasiado valor, mientras que la compasión de Dios es eterna y está enfocada en las vidas que Él mismo ha creado. En contraste, Jesús mostró un amor inquebrantable hacia todos, incluso hacia aquellos que otros consideraban indignos de gracia. En lugar de desear destrucción, su misión fue dar vida y esperanza. En su vida y enseñanzas, Jesús mostró que el amor de Dios es inclusivo y que no hay nadie tan lejos que no pueda ser alcanzado por su gracia. Esta última lección de Dios a Jonás es un recordatorio poderoso de que la verdadera compasión no se basa en el mérito de las personas, sino en el amor de Dios hacia cada ser humano. Nos desafía a mirar a los demás con ojos de misericordia, tal como lo hace Dios, y a dejar de lado nuestros propios juicios para abrir el corazón a todos aquellos que buscan redención. La historia de Jonás nos deja un mensaje poderoso y profundo. No es solo un relato de un profeta desobediente o de un pueblo que se arrepiente, sino una revelación del corazón de Dios, un corazón lleno de gracia, paciencia y misericordia. Jonás es un profeta que lucha por aceptar el perdón de Dios hacia otros, mientras que Jesús es la encarnación misma de ese perdón. Dios le muestra a Jonás que su amor no tiene límites y que su compasión se extiende a todos, incluso a aquellos que consideramos indignos. Es una lección que nos desafía a ver a las personas como Dios las ve, como almas que merecen ser amadas, redimidas y restauradas, sin importar su pasado o sus errores. Mientras Jonás se muestra reacio a cumplir su misión, Jesús abraza la suya con un amor incondicional, sacrificándose por todos. Él es el ejemplo perfecto de obediencia y entrega total, el único que voluntariamente se convierte en un sacrificio por el bien de otros, no solo para unos pocos, sino para toda la humanidad. Al decir que uno mayor que Jonás está aquí, Jesús revela que su misión va más allá de la de cualquier profeta. Él no vino a condenar, sino a salvar y a ofrecer una esperanza que sobrepasa cualquier error. Al final, la pregunta que Dios hace a Jonás también resuena en nosotros.
¿Es correcto que nos enojemos cuando Dios muestra misericordia a otros? Este cuestionamiento nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. Podemos aceptar que el amor de Dios es lo suficientemente amplio como para abarcar a todos, incluso a aquellos que nos han lastimado o a quienes consideramos indignos. Esta historia nos invita a abrir nuestro corazón y a extender la misma gracia que Dios ha tenido con nosotros. Si hemos recibido perdón, también debemos aprender a darlo. La historia de Jonás y el sacrificio de Jesús nos recuerdan que todos necesitamos la misericordia de Dios y que no hay nadie tan lejos que no pueda recibir su gracia. Entonces, la próxima vez que enfrentemos la difícil tarea de perdonar o de ofrecer gracia a otros, recordemos a Jonás y su lucha, y recordemos también a Jesús, quien nos enseñó a amar incondicionalmente, porque al final, el mensaje de la historia es claro: la misericordia de Dios es infinita, su amor es inquebrantable, y todos somos invitados a ser parte de esa gracia que transforma y renueva.